La genética forense es una rama de la genética. Está basada en el estudio y técnicas del ADN, que tiene como finalidad la identificación del individuo mediante lo que se conoce como el análisis molecular de su variabilidad. Esto se aplica para resolver problemas judiciales, tales como la identificación de la paternidad, la criminalística y la identificación de cadáveres. Hoy, en el invitado de la semana, estará con nosotros la doctora Oriana Batista para hablarnos de la asignatura Genética Forense, aquí en el invitado de la semana. Soy la doctora Oriana Irina Batista, fundadora y directora del Centro Gen Diagnostic, una empresa ubicada en la provincia de Chiriquí. También fundadora del Centro Especializado de Genética ubicado en la UNACHI, y actualmente soy colaboradora de la maestría de criminalística, específicamente con el curso de genética forense en la UMECIT. Nuestra invitada en el día de hoy tiene un entrenamiento postdoctoral en genética clínica molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston en los Estados Unidos. Tiene también un doctorado en ciencias naturales con orientación en genética molecular humana y biomedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, en Alemania. Tiene un posgrado en docencia superior de la Universidad Autónoma de Chiriquí, una maestría en biología con orientación en genética humana y biología molecular de la Universidad de Costa Rica, en la República Hermana Costa Rica. Profesorado de segunda enseñanza con especialización en zoología de la Universidad de Panamá, y también una licenciatura en biología con especialización en zoología de la Universidad de Panamá. Doctora Oriana Batista, quisiera que comenzáramos esta sesión del programa, de la entrevista de la semana de la universidad, para que usted nos dijera qué es o de qué se trata la asignatura de genética forense y por qué sus disciplinas o qué disciplinas o subdisciplinas colaboran o auxilian en el tema de la genética forense. Saludos a todos. Le agradezco la oportunidad de invitarme a esta entrevista y con gusto voy a proceder a contestar sus preguntas. La genética forense es una rama de la biología que aplica el conocimiento y las herramientas tecnológicas basadas en el ADN para resolver casos judiciales. A través del tiempo, la genética forense ha adquirido mayor importancia debido a una gran cantidad de información que ha sido generada a través de diversos proyectos, otros descubrimientos que se han hecho a través de la historia. Esta es una disciplina de la genética que está auxiliada a su vez por otras subdisciplinas como son la genética humana, la genética molecular y la genética de poblaciones. En conjunto ofrecen todo el conocimiento acerca de los ácidos nucleicos, la forma en cómo estos son estudiados y procesados en un laboratorio para generar los perfiles de ADN y finalmente cómo son analizados utilizando diferentes fundamentos matemáticos que son provistos por la genética de poblaciones. Muy bien, interesante información. Cuando la escucho hablar me pregunto, esta asignatura, ¿dónde la podríamos ubicar? O sea, ¿qué carrera específicamente se puede ubicar y a quién iría dirigida la carrera? Yo diría que la ubicación de la asignatura va a depender en gran parte de los programas establecidos y de la universidad que esté ofreciendo las carreras.
Por ejemplo, podemos mencionar algunos casos en universidades como de Estados Unidos. Tal es el caso de la Universidad del Estado de Oklahoma, que cuenta con una escuela de ciencias forenses. Y dentro de los cursos que son parte de la carrera de ciencias forenses, tenemos el curso de genética forense. En el caso de Panamá, que todavía nuestra educación está en proceso de evolución en cuanto a lo que son las aplicaciones del campo de la genética, la hemos visto enmarcada dentro de programas de maestría, como son criminalística, por ejemplo, el caso de la UMESID, que ofrece esta maestría, y uno de los cursos es genética forense. Hemos también estado evaluando el desarrollo del curso y hemos sugerido también que se pueda integrar o se pueda hacer parte de la carrera otros cursos previos como son biología forense. En ese sentido, como le dije anteriormente, va a depender mucho de cuál es la planificación, cuál es el objetivo y cuáles son las competencias que usted desea desarrollar en un egresado de una carrera, porque igualmente le podríamos decir que debido a los avances vertiginosos que está teniendo la genética, incluso podríamos sugerir que se creara una carrera a nivel de licenciatura con énfasis u orientación en 3 áreas: genética molecular, citogenética y genética forense. Porque estas 3 orientaciones estarían satisfaciendo las necesidades de sectores prioritarios para su desarrollo en Panamá, tales como son seguridad y salud. Y necesitamos personal, necesitamos recurso humano formado en estas subdisciplinas de la genética para que puedan contribuir a resolver problemas que se dan en nuestra sociedad. Así es. ¿Existe suficiente personal actualmente en Panamá preparado o capacitado en esta área? Lamentablemente no. No lo tenemos. No. Y cuando viene un especialista con la formación que yo tengo, tenemos que realizar mucho esfuerzo e invertir parte de nuestro tiempo e incluso yo diría que hasta sacrificar en parte de nuestras carreras para poder contribuir a formar ese recurso humano. Lo hacemos de manera desprendida en muchas ocasiones, pero nos hemos dado cuenta con el transcurrir del tiempo que hubiese sido mucho más provechoso que ya en Panamá existiesen carreras que formaran profesionales con algún conocimiento de genética y también de tecnologías de ADN capaces de trabajar de manera independiente en un laboratorio. Muy bien. Así que yo diría que este es un campo amplio actualmente y necesario en Panamá. Y hay demanda, obviamente hay demanda, por ejemplo, para poder solucionar problemas reales de la sociedad que se dan en seguridad. Tenemos una criminalidad muy alta, ha aumentado no solamente en la capital, sino en diferentes provincias del país. De la República, sí. Otra aplicación que podemos detectar rápidamente es en el área de salud. Necesitamos proveer a los diferentes especialistas en medicina con diagnósticos genéticos que les permitan confirmar sus sospechas clínicas o diagnósticos para de esta manera poder asignar tratamientos más dirigidos, más personalizados, y con el transcurrir del tiempo esto también va a permitir abaratar el uso de recursos. Exacto, así es. Doctora, explíquenos brevemente
en esta materia, ¿cómo podemos definir la genética forense, pero en el contexto de los diferentes tipos de análisis que ustedes hacen? Si tuviésemos que clasificar los análisis que se enmarcan dentro de la genética forense, podríamos mencionar dos básicamente. Las pruebas de filiación y las pruebas que son realizadas con el propósito de resolver casos forenses como son violaciones, homicidios, otros delitos criminales. Entonces, básicamente dos categorías relacionados con las pruebas de filiación, que incluye paternidad y casos forenses. Háblenos un poco sobre ese tema de la historia de los diferentes marcadores moleculares y cuáles son sus aplicaciones en el caso de la genética forense. Bueno, en esta pregunta sí le podemos contestar un poco más positivamente, sí. Que afortunadamente se han venido descubriendo marcadores genéticos desde la década de los 80 aproximadamente, o incluso antes. ¿Podría usted explicar un poquito eso de los marcadores genéticos para el que no entiende de pronto el concepto? Sí, puedo detenerme un poquito a explicarlo y luego continúo con la respuesta a la pregunta formulada anteriormente. En el caso de los marcadores forenses, no son más que productos de genes o secuencias que son variables en una población, que tienen una frecuencia al menos del 1% y que pueden ser rastreados en una población. Y esto nos permite entonces establecer diferencias o identificar los individuos. Le contestaba la pregunta anterior diciéndole que tenemos algunos marcadores que son productos génicos y tenemos otros marcadores genéticos que tienen que ver con la variación en la secuencia de ADN. Entre los marcadores que son productos génicos podemos mencionar los antígenos de grupos sanguíneos, antígenos de histocompatibilidad, también los marcadores proteicos y enzimáticos. Incluso hay genes que son responsables de rasgos o características físicas. Y en cuanto a los marcadores que están enmarcados dentro de las secuencias variables, podemos mencionar los polimorfismos de un solo nucleótido, que se abrevian como SNP o SNPs. También tenemos repeticiones cortas, por ejemplo, y otros tipos de repeticiones. Allí podemos mencionar dos, los BNTRs y los STRs. En la actualidad se utilizan más pues estos últimos, que su nombre se deriva de la abreviatura en inglés STR, que significa Short Tandem Repeats. En español serían repeticiones cortas en tándem. Y también tenemos otro tipo de marcadores que son las deleciones y las inserciones. Entonces, estas variaciones en las secuencias de ADN pueden ser utilizadas para diferenciar los individuos entre sí. De hecho, actualmente uno de los más utilizados, como mencioné, son los STRs y los SNPs. Y existen paneles que son comercializados por diferentes compañías que incluyen 24 marcadores, por ejemplo el caso de Fusion, uno de los más recientes, y otros paneles que incluyen hasta 27 marcadores. Y si hablamos de la tecnología más avanzada que nos permite analizar muchos más marcadores, incluso hasta alrededor de 200 marcadores, como son las plataformas Illumina, a través de la cual podemos evaluar esa gran cantidad de marcadores, 200 que nos van a permitir incluir todos los marcadores rutinarios
y otros marcadores que nos permiten diferenciar los individuos de acuerdo a su origen o región donde han nacido y de acuerdo a sus rasgos fenotípicos, que estos son más que nada los SNPs. Y en ese sentido, pues el utilizar una mayor cantidad de marcadores permite aumentar el poder discriminador de un juego de marcadores y diferenciar más fácilmente los individuos. Muy bien, excelente. Usted me puede decir todos estos temas que hemos tratado y que son sumamente interesantes, sobre todo para las personas que de pronto no están muy familiarizadas con la genética forense. ¿Serán tocados, serán tratados o desarrollados en la clase en la universidad? ¿Cuándo empieza la materia, la asignatura? Digamos que la asignatura de genética forense la hemos impartido en la UMESIT, en la carrera de criminalística, desde hace 3 años. Desde hace 3 años. Este sería el 3er año. Acabamos de concluir el curso. Al curso asisten estudiantes que tienen formación en el área científica durante la escuela secundaria. Algunos después han estudiado biología como licenciatura, otros han estudiado criminalística. Bueno, doctora, no queremos abusar de su tiempo. Le agradecemos profundamente el hecho de estar aquí en los estudios de UTEI, de la Universidad UMESIT, y a nuestros radio oyentes que nos siguen a través del app UMESIT Radio. Esta entrevista también se podrá ver completa a través de nuestro canal YouTube, UTEI UMESIT Panamá. Hasta la próxima entrevista y muchas gracias, doctora Oriana Batista. Gracias nuevamente por la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias.